llegado que nos ocurría. Bueno, pasamos ahora a debatir el tema de la semana, lo bueno, lo malo y lo feo de este sexenio, ahora que el presidente Calderón presentó su quinto informe. Como todos los martes está con nosotros Gerardo Esquivel. Gerardo, muy buenas noches. Buenas noches. Y en esta ocasión nos da mucho gusto que nos acompañe una vez más Rubén Aguilar. Rubén. Buenas noches, Gerardo. A ver, pues, lo bueno, lo malo y lo feo. Aquí hay dos maneras, que hablemos primero de lo bueno, de lo malo y lo feo, o que cada quien diga qué es lo bueno, lo malo y lo feo, y lo vamos diciendo. ¿Qué prefieres? A ver. Creo que lo bueno es que ya se va a acabar. Eso es lo mejor del sexenio de Calderón. Así de plano, no le ves Así nada no, bueno. Sí le veo algo bueno. A ver. Pero bueno, nada más para... que no quería provocar un poco. El chiste de lo estuvo pensando todo. Lo malo, dicen, es que todavía falta un año, ¿no? Y lo peor es que luego puede venir el frío. Eso es lo bueno, lo malo y lo feo de este sexenio. Está bueno eso, está bien. No, ya en serio. Yo creo que lo bueno es... hay unas cosas que me parece que son buenas, que además, bueno, dentro de todo tampoco me parecen tan buenas. Pero sí hay cosas a rescatar. Me parece que lo más importante ha sido el tema de la salud. Sí. El aumento en la cobertura en salud creo que ha sido muy importante. Creo que es un tema fundamental en términos de mejorar el bienestar de la población. Toda esta cuestión del seguro popular y su extensión a muchas áreas. Ahora, yo creo que no es tan exitoso como lo dijo, por ejemplo, en su informe, esta idea de que ya se alcanzó o está por alcanzarse la cobertura universal en salud. Creo que está un poco optimista, porque la verdad es que cuando uno ve las cifras, las encuestas, el aumento en cobertura es importante, pero mucha gente no lo asume como tal. No lo asume porque no está informada. Es decir, una cosa es que esté la cobertura universal en los registros del Seguro Popular como tal, digamos, de papeletas o en fin, o gente que se incorporó, y otra cosa es que la gente esté consciente primero de ese beneficio, de ese derecho, que haga uso de él, etcétera. Entonces ahí sí hay una brecha muy importante. Pero aparte hay muchas críticas de que si lo adecuado era con el Seguro Popular porque incentiva la economía informal, etcétera, ¿no? Las de Santiago Levy. Sí, ahora yo no le veo tanto ese problema como el hecho de que no ayuda a integrar un sistema universal de salud. Esa es mi principal crítica en todo caso al Seguro Popular. Pero eso sería lo bueno. Pero yo creo que el aumento en cobertura en salud es muy importante y ha sido una mejoría en el bienestar de la población. Creo que eso es lo que yo rescataría del sistema de... Rubén, diría que pues a pesar de las crisis del 2009, etcétera, me parece exitoso haber mantenido pues ciertos fundamentales de la economía, las reservas de más de 136 mil millones de dólares, el déficit fiscal muy controlado, etcétera. Las variables macro me parece bien, y como Gerardo subrayaría que pues el continuar con oportunidades o progresa o solidaridad de ese programa, el continuar con el programa del Seguro Popular que Julio Fren desarrolla en el 2004 y continuar con el programa de vivienda que todas esas nuevas oportunidades de crédito, etcétera, que se hicieron en el periodo de Fox, me parece que es lo mejor en términos sociales y creo que es lo mejor del gobierno. Déjame preguntarte a ti como economista, Gerardo, si tú estás de acuerdo con lo que dice Rubén del manejo macroeconómico. Bueno, es una cosa interesante, porque el manejo macroeconómico me parece que está bien. Digo, nadie puede cuestionar el manejo macroeconómico en términos de estabilidad, en términos de que se ha mantenido la inflación baja, etcétera. Ahora, me parece que ha sido demasiado ortodoxo, fue demasiado ortodoxo en un momento en el que me parece que no era lo mejor, que fue el momento de la crisis. O sea, tú hubieras soltado... Bueno, hoy por cierto te cita Aguilar Camín en su columna diciendo precisamente que tú crees que había que gastar más. Yo creo que había que gastar más, creo que había condiciones, precisamente porque hemos mantenido la estabilidad durante muchos años, en un momento tan crítico como fue la crisis de 2009, me parece que había un margen para hacer una política distinta, y creo que eso hubiera ayudado a que la crisis no hubiera sido tan fuerte. Pero, digamos, más allá de eso, que es una cuestión de coyuntura, es una cuestión que, bueno, sin duda fue muy grave para la economía mexicana, sí creo que hay algo que es rescatable, que es el tema, efectivamente, de que hay una cierta disciplina fiscal, inflación baja. Sí, que en este momento nos ayuda. Eso está bien en general. Nadie creo que está ahora llamando a una cosa distinta, pero sí en un momento como el del 2009 me parece que pudo haber sido distinto. A ver, lo malo. Pues yo lo malo y lo feo lo junto. Y lo malo y lo feo es la absurda estrategia de guerra para enfrentar el problema del narco, una estrategia que se le inventa de la nada,
durante 6 meses en la campaña jamás habló de este problema. Una vez como presidente constitucional electo jamás habló de este problema, y 10 días después de tomar posesión declara la guerra en un programa de televisión, y él es para mí el generador de la violencia, en el sentido de que... Así lo pone. Así lo veo, a ver, lo puedo... Digo, uy... Bueno, acuérdate que la menor violencia en la historia del país, y no porque es un proceso histórico, una tendencia de 32 muertes dolosas por 100,000 habitantes en el principio de los 70, en 2005 es apenas 8, en el periodo de más bajo... Homicidios por 100,000 habitantes. Por 100,000 habitantes dolosos, sí, intencionados. Sí. En el periodo de menor violencia el país decreta que es el periodo de mayor violencia en el país y se inventa esta guerra, que si tú le declaras por la televisión al narcotráfico, voy por ustedes, pues obligas al narcotráfico a generar unos ejércitos que antes no tenía, y hacer unos grupos paramilitares asociados a la estructura vertebral del negocio, que es comprar barato y vender caro, y van a contratar estos chicos que se empiezan a matar unos con otros, se vuelven locos con las armas, pero la declaratoria de guerra obligó a esta realidad, no existía previa. Y hay que decir que Rubén Aguilar no existía siempre fue de los primeros críticos de esto, o sea, no has cambiado de postura. No cambié desde el primer momento, sí. Porque yo sí viví una guerra. Yo viví la guerra del Salvador y vi lo absurdo que son las guerras y a qué conduce la violencia, que es a más violencia, a la irracionalidad de todas las partes. La guerra es una estupidez, no tiene ninguna virtud, es siempre defecto, y yo veía que esto iba a pasar y lo vi con una enorme claridad desde el primer momento, y no es pretensión, simplemente que me tocó vivir una guerra y los límites de una guerra, como fue el caso de lo que a mí me tocó vivir en El Salvador, donde en los 10 años de guerra desaparecieron y murieron 100,000 gentes. Bueno, aquí llevamos 50,000, la mitad, vamos. Pero antes de pasarle a Gerardo, sí te quisiera decir, porque yo se lo he escuchado al presidente decir: a ver, a mí me entregaron un cuerpo en donde yo abrí como cirujano, porque utiliza esa analogía, abrí y estaba lleno de cáncer. Sí, el cáncer nos iba a acabar matando, y por eso tuvimos que entrar con una terapia de choque. Yo pienso que también yo así lo puedo decir, yo pienso que es falsa esa apreciación del señor presidente. Si hubiera sido real, pues lo hubiera mantenido como un tema formidable de sus 6 meses de campaña, o ya después como presidente electo. No, fue una estrategia política errónea para legitimar a una elección que les sintió cuestionada. Eso me parece que es la verdadera razón, y por eso pienso que es lo malo y es lo feo. No es posible que 50,000 mexicanos se hayan muerto porque no tenían que haber muerto. Bueno, duro, ¿eh? Sí. Duro. A ver, Gerardo. Pero correcto, yo coincido plenamente con el diagnóstico, completamente. Es decir, desde el punto de vista de que es una política que finalmente tenía una razón. ¿Eso como lo malo lo pones tú? Bueno, yo iba a hablar de lo malo del aumento en la pobreza de 2006 a 2010, que aumentó en 12.2 millones de pobres, el número de pobres totales, a ver, y si en quieres 6,5 millones el número de pobres extremos. Eso iba a hablar de eso, que es lo malo. Ok, pero ahorita si quieres hablamos, sigamos con este tema. El tema de esto me parece que coincido plenamente en que fue una cuestión política, que fue una cosa que nunca planteó en la campaña, que nunca planteó en sus inicios de gobierno, excepto cuando anunció efectivamente la declaratoria de guerra, y que por lo tanto llegó extraordinariamente mal preparado, con un muy mal diagnóstico, que se ha ido armando ya en los últimos meses. Se ha estructurado una historia que no se había dicho antes, precisamente porque no había ese diagnóstico, ¿no? Y que yo creo que efectivamente eso ha causado este gran aumento en la violencia en el país. Y eso me parece que eso es lo realmente feo de esta administración, y creo que es desafortunadamente por lo que creo que se va a recordar esta administración, por estos 50,000 muertos que llevamos, por este gran aumento en la violencia, no solo el aumento en la violencia, sino el grado de violencia en el sentido del nivel de lo que estamos hablando, de decapitados, colgados, quemados, etcétera. Todo eso me parece la calidad de la violencia. Exacto, todo eso me parece que es desafortunadamente lo feo de esta administración, y creo, insisto, que es por lo que creo que será recordado esta vez. Y parar, o sea, tú decías que a ti te tocó vivir eso en El Salvador. Parar esa violencia la violencia trae una inercia. Suena muy brutal, y ya sé que no gusta, y voy a decir una palabra que es muy fuerte, que sé que no gusta. Todas las guerras se negocian. Hoy nadie elimina al enemigo
En ningún caso. Al final, las guerras se negocian. El proceso de paz en El Salvador fue un proceso de negociación de 3-4 años entre el gobierno y la guerrilla que culmina con la paz en el 92. Nos suena muy fuerte decir en México hay que negociar, pero tenemos que encontrar cómo encauzar racionalmente y darle una salida a este conflicto absurdo. No, bueno, yo ahí sí lo dije intencional, ponle a administrar el conflicto como lo hacen los países civilizados y del primer mundo. Bueno, pero es lo mismo, nos cuesta mucho trabajo, pero es lo mismo, es decir, bueno, entonces, ¿negoció el gobierno de El Salvador con la guerrilla? Hoy día el gobierno negocia todo el día, te voy a decir cómo negocia, amnistiando a los criminales, que son los testigos protegidos. Cuando tú a un testigo protegido porque te da, lo amnistías, negociaste ya con él, esa es la realidad, no tengamos miedo a palabras que me parece que son las realidades que nos pueden sacar del problema, y si andamos con estos baños de pureza, no vamos a resolver el problema y nos seguiremos matando. Es una palabra fuerte, así se resuelven las guerras, así se resolvió todas las guerras, así se resolvió la guerra entre el ejército separa la vida. Y negocias, ¿cómo te retiras? Sí. Híjole, están saliendo aquí temas que dan para temas de la semana, pero lo malo, tú también decías la pobreza. Yo lo malo sí decía el tema de la pobreza, porque me parece que no podemos obviar que durante estos 4 años ha habido un aumento muy importante en la pobreza. 12.2 millones de pobres. Cuando usamos la metodología del Coneval, que es la metodología de pobreza por ingresos, escribí sobre eso un artículo en Nexo de este mes. Sí. 12.2 millones de pobres adicionales de 2006 a 2010, que es aproximadamente 10% de la población que entró en situación de pobreza. La mitad de esos, 6,5 millones, son pobres extremos. Es decir, ese es el resultado. Claro que cuando uno ve... Ahora, es también el efecto de la crisis, de la recesión. A eso me refería cuando decía que la respuesta había sido lenta, tímida y digamos, inadecuada. Y por eso creo que este aumento en la pobreza no podemos descartarlo. Es decir, de 2006 a 2010 tenemos este aumento. Ya reportó el Coneval que de 2010 a 2011 también siguió aumentando. Entonces, tenemos un sexenio de aumento en la pobreza que está revirtiendo todos los avances que se lograron, básicamente, en los últimos 10 años. Una rápida conclusión, Rubén, ya nos tenemos que ir. Pues este gobierno va a ser recordado por la historia como un gobierno que fue responsable de la muerte de 50,000 o 60,000 mexicanos, y así pienso que va a ser recordado. Pero es que ahí lo que ellos dicen, no, a ver, los que están matando son los criminales. Pero no, yo insisto, porque no pasaba antes de esto del gobierno, antes de la declaratoria de guerra no pasaba esto, era el menor grado de violencia en la historia moderna del país. Pero lo que dicen es que se iban, bueno, ya sabes tú lo que, pues que se iban a apropiar del país, se iban a adueñar del país. Pero vamos, estoy tratando de jugar a la claro, yo sé, pero no discutamos, no elaboremos discursos, veamos datos duros de la realidad. Los datos duros de la realidad es que 2005-2006 son los años de menor violencia en la historia de México, muertes dolosas por 100,000 habitantes. El presidente Calderón la ha llevado a 16, 18, producto de esta estrategia, y llevó a unos grados de violencia que no existían previos. No es cierto, no existían, ahí están los números. Bueno, estaban las cabezas de Uruapan y eso, pero no, eran casos aislados, etcétera. Sí. Pero, en fin, duro. Gerardo, tú también. Sí, no, bueno, yo insisto, cierro con eso mismo, que coincido plenamente, este va a ser el tema fundamental, y creo que ha sido, lo bueno no ha sido tan bueno, y lo malo ha sido muy malo, y lo feo pues, ha sido realmente horroroso. Bueno, pues ahí tiene usted las dos opiniones de gente que sabe, por cierto, hay que decirlo. Muchas gracias, Rubén. No, por favor, ya se tiempo. Oye, ven más seguido, mano, porque... Pues invítame No, bueno, te hemos invitado muy seguido. Yo sé. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.